Bien, hermanos, vamos a tener el texto de Romanos 4 en mano. Vamos a ver hoy los primeros 12 versículos, Romanos capítulo 4. Hemos venido predicando acerca de las promesas de Dios, ¿sí? Un hermoso mensaje, las promesas inoxidables de Dios. Después hemos venido escuchando hablar acerca de la fe, hemos venido escuchando hablar acerca de la oración. Seguimos hablando un poquito ahora acerca de la fe. Yo me acuerdo que cuando era un preadolescente o un niño, un pastor llamado Esteban Elías, pastor bautista, estaba predicando en la iglesia evangélica bautista de Morón y preguntó, en un culto de unas 400, 500 personas, preguntó, a ver, la salvación, la justificación, ¿es por gracia o es por fe? Bueno, yo creo que un 70% de los hermanos dijo por gracia, por la gracia de Dios, pero un 30% dijo por la fe. Y ahí él aclaró, ¿no es cierto? Somos salvos por gracia mediante la fe. Es decir, la base de nuestra salvación, la base de nuestra justificación es la gracia de Dios, es el amor de Dios. La fe es aquello a través de lo cual nosotros nos apropiamos de esa salvación, de esa justificación que Dios nos da. Y como vimos distintos aspectos de la fe, hoy vamos a ver uno más, que es que la fe excluye toda jactancia. La fe excluye toda jactancia, todo orgullo, ¿no es cierto? La fe viene acompañada de una profunda humildad. Si la base de nuestra justificación, de nuestra salvación, es la gracia y el amor inmerecido de Dios, luego la fe no es nada más que una respuesta a esa gracia de Dios. Una respuesta. Y entonces no tiene de qué jactarse. Es interesante ver un poquito el esquema del libro de Romanos, que por supuesto no lo vamos a hacer en detalle ni mucho menos, pero capítulo 1 nos habla acerca del pecado de los gentiles. En el capítulo 2 nos habla acerca del pecado de los judíos. Luego entonces en el capítulo 3 empieza sacando el apóstol una conclusión. Todos somos pecadores. Todos pecamos y todos estamos a la vez atravesados por el pecado. Todos somos pecadores. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10, ¿no es cierto? Y hay un texto, hay un versículo que la mayoría de los comentaristas considera como una bisagra en el libro de Romanos, y es el capítulo 3, versículo 21. Fíjense lo que dice el 3:21. Dice, viene hablando de la ley y de la justicia de la ley. La justicia de la ley es una justicia retributiva. ¿Qué quiere decir esto? Vos cometiste un delito de esta magnitud, te corresponde una pena de la misma proporcional. Cometiste un pecado más grave, un delito más grave, te corresponde una pena más grave, más severa, ¿no es cierto? Justicia retributiva. Versículo 21. Pero ahora, un adversativo, pero ahora, sin embargo, aparte de la ley, las distintas versiones traducen independientemente de la ley de esa justicia retributiva, ¿no es cierto? La justicia de Dios se ha manifestado. La justicia de Dios es un poquito diferente a esta justicia retributiva. Subrayamos de nuevo, independientemente de la justicia de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios es una justicia redentora.
Es una justicia rehabilitadora, es una justicia restauradora, ¿sí? Así es la justicia de Dios. Si la justicia de Dios consiste en la redención, luego entonces la fe no tiene de qué jactarse, sino agradecer humildemente a Dios. Es interesante, yo les hacía leer a los alumnos del seminario un diálogo entre alguien que fue mencionado hace poco por el pastor Robert, que es el conde de Zinzendorf, ¿no es cierto? Un moravo, un hombre de fe luterano, y John Wesley, ¿no? Y en las cartas había un debate entre los dos, porque Zinzendorf decía, vamos a ser salvos por gracia siempre, hasta el último minuto de nuestra vida, y esto es verdad. Somos salvos por la gracia desde el primer momento hasta el último aliento de nuestra vida. Pero Zinzendorf negaba que pudiera haber un crecimiento en la fe, a lo cual Wesley le respondía que sí, que hay un crecimiento en la fe, que tiene que ver con el amor perfecto, ese amor indiscriminado, ¿no? No que alguien pudiera llegar a ser impecable, pero sí que podía amar con la perfección del Padre Celestial. Sean ustedes perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. En el capítulo 4 tenemos entonces que el apóstol despliega esto, que la fe excluye toda jactancia. Dice, ¿qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Miren ustedes, leemos los primeros 8 y después seguimos un poquito más. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja o al que obra, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Texto muy hermoso, ¿no es cierto? Porque fíjense lo que dice, toma el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham, el padre de la fe, el tipo de la fe, ¿no es cierto? El padre de la fe de todos los hombres y mujeres de fe, ¿no es cierto? De todos lados y de todos los tiempos. Y entonces dice que, aunque para otros seres humanos las obras pueden tener valor, para Dios no. Para Dios no. ¿Pero saben por qué? Creo que Pablo está enfatizando este punto, porque existía en la época de Pablo una profunda convicción, y sigue existiendo, entre los rabinos, de que la perfección puede alcanzarse a través de las buenas obras. Y si ustedes quieren datos, habría muchísimos, larguísimos, pero solamente les leo, por ejemplo, Jubileos 23:10, que dice, Abraham fue perfecto en todas sus obras delante del Señor y agradablemente justo todos los días de su vida. ¿Habrá sido Abraham agradablemente justo todos los días de su vida? ¿Qué les parece a ustedes? Los que conocemos la vida de Abraham sabemos que en algunas cosas, ¿no es cierto?, falló un poquito, no fue tan justo todos los días de su vida. Quien conoce la vida de Abraham sabe que pecó en reiteradas ocasiones. Ahora, sigue diciendo el texto, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Es interesante que el Talmud aquí, en vez de justicia, traduce mérito o traduce, digamos así, virtud, como si la fe de Abraham hubiese sido una virtud propia, una virtud humana, ¿no? Y nuestro primer punto es justamente que la fe excluye toda justicia porque no es un mérito humano, no es una virtud humana. El mérito de la fe le fue contado por justicia. Así, por ejemplo, Rabí Shammai, años 50 después de Cristo. Ahora, ¿qué decimos nosotros? No es así. La fe es despertada por el amor de Dios. La fe es una respuesta del corazón al amor de Dios. La fe es una respuesta del corazón al amor de Dios. No es un mérito, no es ni siquiera un requisito, como a veces se dice una condición, un requisito, sino es una respuesta inclusiva a Dios, que es creador, redentor y juez de toda la humanidad, ¿no es cierto? Ahora el verso 4 dice, ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deudas. Miren, si la justificación de Abraham hubiese sido cuestión de deuda, Dios sería deudor. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Entonces, como conclusión, la justificación de Abraham y la nuestra es por gracia y es por el favor de Dios. Es por el favor de Dios y no por ningún mérito propio. La fe es una respuesta libre y humilde al amor redentor de Dios. Los grandes hombres de fe lo entendieron así. Por ejemplo, C.H. Spurgeon dice que la fe es la mano del alma que se extiende vacía para recibir el don de Dios. Eso es la fe. La fe excluye toda jactancia. Es la mano del alma que se extiende vacía para recibir el don de Dios. Es interesante, en su libro Ética, Dietrich Bonhoeffer habla acerca del Sermón del Monte. Y él dice, nunca se ha entendido muy bien lo que Jesús quiere decir cuando dice, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Porque muchos dicen, bueno, cuando uno hace una buena obra, no tiene que divulgarla, tiene que mantenerla más bien en secreto. Cuando uno hace una buena obra, tiene que tener una actitud humilde. Y Bonhoeffer dice, no dice eso Jesús. Jesús dice otra cosa. No sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, quiere decir, dice Bonhoeffer, fíjense la profundidad de la interpretación, es que nuestras buenas obras tienen que pasar desapercibidas para nosotros mismos. Tienen que pasar desapercibidas para nosotros mismos. ¿No es cierto? Mire, la fe está siempre acompañada de la contrición del corazón, de la conversión, de la convicción de que nosotros somos pecadores. John Newton, entre 1725 y 1801, ¿no es cierto?, era un traficante de esclavos. Él conoció la gracia de Dios. Se quebrantó ante el Señor, puso su fe en Él. Llegó a ser pastor anglicano, pero él compuso ese himno, esa canción que muchas veces nosotros cantamos. Sublime gracia del Señor, que a mí pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego y me hizo ver. ¿Sí? La recordamos, una hermosa canción, sublime gracia del Señor, que a mí pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego y me hizo ver.
Los hombres de fe se convirtieron y se arrepintieron de sus malos caminos. La fe siempre va de la mano de un corazón contrito y humillado. El verso 5 dice: más al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Miren, yo tendría unos 13 años, 12 años, y estaba leyendo un librito llamado Todo de Gracia de Spurgeon en el living ahí de la casa de mis padres. Y cuando Spurgeon decía, Dios es el que justifica al impío, ahí yo entendí todo el Evangelio. Siendo que había escuchado la palabra desde que nos permitían ir, primero en la escuela dominical y después en el culto, desde los que nos permitían ir. En el culto me acuerdo que en el único momento que prestaba mucha atención era cuando hablaban de Satanás. ¿No es cierto? Como todo niño, tenía 7, 6 años, 8. Entonces ahí prestaba atención. Pero cuando leí este librito de Spurgeon, realmente yo en ese momento entendí el corazón del Evangelio. Dios justifica al impío. Dios es el que justifica al impío. Todo de gracia, todo es por la gracia de Dios. Y Dios es el que por su gracia nos justifica. Fíjense cómo sigue diciendo el verso 6. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Esto lo dice como una declaración antes de contar su experiencia. Bienaventurado es mucho más que feliz, es un destino donde la experiencia interna se toca con la experiencia externa, ¿no es cierto? Bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado, sus iniquidades han sido cubiertas, bienaventurado aquel a quien Dios no culpa de pecado. Pero dice antes, mientras yo callé, mientras hice silencio, mientras no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir de día y de noche. Entre tanto, se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mis hermanos, mientras callé, se envejecieron mis huesos. A veces vamos al Señor y callamos nuestros pecados. A veces hacemos silencio y cortamos la relación y la vida de oración. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de día y de noche. Pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hablando de la oración, hay oraciones que rebotan del techo y hay oraciones que llegan al cielo, ¿no es cierto? ¿Ustedes se acuerdan la parábola del fariseo y el publicano? Los dos subieron al templo a orar, al templo de Jerusalén. La oración del fariseo rebotó en el techo, y ahora vamos a ver qué es ese techo, ¿no? Pero la oración del publicano llegó al cielo, llegó a Dios. Miren, el fariseo dice que oraba consigo mismo. No oraba a Dios, oraba consigo mismo. Te doy gracias, oh Dios, porque no soy como los otros hombres. Oro 3 veces al día, ayuno 2 veces a la semana, doy de todos mis diezmos, y no soy como este publicano que estaba atrás, ¿no es cierto? Y ni se animaba a levantar los ojos al cielo. Lamentablemente, la oración del fariseo rebotó en el techo.
no llegó a Dios. Porque Jesús dice, el fariseo no bajó justificado del templo, pero sí el publicano. El techo de la oración es precisamente nuestro ego. La superficialidad, en donde a veces creemos que porque oramos o porque hacemos determinados actos, bueno, ya está todo bien. Eso es lo que pensaba superficialmente este fariseo. Por lo cual esperaría, ¿no es cierto?, que Dios lo aplaudiera, porque Dios sería su deudor ante una persona tan buena, ¿no es cierto?, que ora, que ayuna, que todo lo demás, ¿no es cierto? Bueno, hay que aplaudirlo, Dios se convierte en deudor. Esa oración no llega a ningún lado. Rebota en el techo de nuestro ego, rebota en el techo de la ley, en la cual uno quiere vivir con una mentalidad legalista. Pero sin embargo, el publicano, arrodillado, dice que no podía ni levantar los ojos al cielo, y dijo, ten misericordia de mí, que soy hombre pecador. Y Jesús dice, os digo que el publicano bajó justificado del templo, pero no así el fariseo. Yo lamentablemente he escuchado oraciones en donde se le da órdenes a Dios. ¿Órdenes a Dios? Una oración es un clamor, es un pedido a Dios, es un ruego de un favor inmerecido. Entonces, mis hermanos, la fe excluye toda jactancia, en primer lugar, porque la fe no es un mérito. La fe es una respuesta al amor de Dios. Pero en segundo lugar, porque la fe no es un ritual, ni un acto simbólico, ni la fe es patrimonio de algún grupo en particular. Miren ustedes lo que dice el versículo 9. Dice, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? ¿Saben ustedes que los circuncisos eran los judíos circuncidados, ¿no es cierto? Incircuncisos los gentiles, todos los que no estábamos circuncidados. Porque decimos a Abraham, la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Abraham fue justificado por la fe, él no había todavía realizado la circuncisión. Hay personas que piensan, por ejemplo, que son salvas en el momento que se bautizan. O hay personas que piensan que llegaron al final del trayecto a través del bautismo, ¿no? Yo cuando empecé el trabajo pastoral con la inexperiencia, tenía 22, 23 años, me empezó a llamar la atención que después de haber dado todo el curso de bautismo a hermanos, 6 meses, por ejemplo, trabajando, algunos, después de bautizarse, dejaban de concurrir al culto. Y yo me quedaba perplejo. Decía, pero, ¿qué pasó? La persona, evidentemente, porque me interrogó tanto este asunto, pensaba, bueno, ya cumplí, ya recibí el certificado, ya Dios me aprueba. Y no es porque no le enseñábamos que el bautismo es un acto inicial, que es el comienzo de la vida de comunión con la iglesia, etcétera, etcétera. Le enseñábamos todo, pero hay cosas que están como muy grabadas en la mente de las personas, ¿no? Entonces, el padre de la fe fue justificado siendo incircunciso, no por ningún ritual, no por ningún acto simbólico. No es la circuncisión ni el bautismo lo que nos justifica delante de Dios, sino solo la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado.
No hay lugar para el orgullo, no hay lugar para el orgullo racial, no hay lugar para el orgullo denominacional, ¿no es cierto? No vamos a estar en el cielo solamente los bautistas. No. No hay lugar para nada de esto. No hay lugar para el orgullo de ningún tipo. No hay lugar ni siquiera para competir por la santidad. Y si usted piensa en su santidad, piensa en Dios y no se compare con nadie. Porque miren lo que hizo el fariseo. Vio a ese publicano y dijo, y no soy como este publicano. Lo despreció. Usted solamente para alcanzar la santidad, mire a Dios. Mire a Cristo. Mírelo a Él. Y compárese con Él. Sed santos como yo soy santo. ¿Y dónde está el arquetipo? ¿Dónde está el modelo de la santidad? En Jesús. En su vida, en su obra, en sus enseñanzas. Mírenlo a Él. Dios nos libre de toda conciencia de superioridad. Dios nos libre de toda trampa que encubra nuestro pecado. Dios nos libre de señalar a otros sintiéndonos superiores, porque la fe excluye toda jactancia. La fe excluye toda jactancia porque no es un mérito, porque no es un ritual ni un acto simbólico. La fe es entrega a Dios para serle fiel a su amor. Es una respuesta a su amor. Yo me acuerdo que en mi casa, cada mañana, desde que yo era pequeño, nos nutríamos con un devocional que daba un pastor llamado Don Ángel Bonatti. No sé cuántos lo habrán conocido a Don Ángel Bonatti, pero yo tuve el honor de conocerlo personalmente porque fue a predicar a una serie evangelística a la Iglesia Bautista de Morón. Él era hermano libre y Don Ángel Bonatti cada mañana predicaba en la radio. Él había predicado, iba a predicar a las cárceles, su especialidad era eso, iba a predicar a las cárceles, ¿no? Y cerraba su devocional de cada mañana diciendo: vivamos este día tomados de la mano de Dios. Vivamos este día tomados de la mano de Dios. Y él hacía campañas, predicaciones, series evangelísticas, y siempre hacía el llamado a la conversión con el mismo himno. Y el himno dice: tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy buscando paz, en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me recibirás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Queremos decirle al Señor esta mañana: Cordero de Dios, estoy aquí. Cordero de Dios, que limpias nuestros pecados con tu sangre preciosa e inocente. Aquí estoy. Aquí estoy. Quiero llegarme esta mañana a los pies de tu cruz. Quiero llegarme esta mañana confesando mis pecados. Quiero llegarme esta mañana con una fe en ti para clamarte, para rogarte que salves mi vida, que tiendas tu mano sobre la mía, Señor, aunque no lo merezco, pero para que yo pueda caminar contigo. Señor, te pido perdón por mis pecados. Abro mi corazón a Jesús, el Cristo, y quiero recibirlo como Señor y como Rey de mi vida. Alguien que nunca lo ha hecho quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida en esta mañana.
Luego entonces habrá una señal. Luego entonces habrá un acto que será el bautismo, en donde usted confesará públicamente esa decisión de seguir a Cristo. Pero ¿quiere usted en esta mañana expresar: Señor Jesús, yo te entrego mi corazón, Cordero de Dios, te entrego mi vida? ¿Querrá usted invitar a Jesús a entrar en su vida y a guiarla y a tomar el timón de su corazón? Si usted quiere hacerlo así y usted quiere pasar por las aguas del bautismo, yo le pido que lo muestre con una señal de mano para que oremos por usted en esta mañana. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo? Dios te bendiga, 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 el Señor te bendiga, el Señor te bendiga, Dios te bendiga. Voy a pedir al pastor Robert, por favor, también a su esposa y a Lidu, que pasen adelante. Vamos a orar. Pasen los hermanos que han levantado su mano. Vamos a orar por ustedes en forma particular en esta mañana.